Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por regalarnos este tiempito de oración, momentos de oración, donde vamos a estar compartiendo una palabra del Señor que traiga paz, fortaleza, aliento, ánimo, consuelo, confianza en el Señor, en sus promesas, en sus misericordias. Ponemos este ratito en las manos del Señor, pidiendo su bendición, su guianza, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien le damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Gracias, Señor, porque un día más en el que tus misericordias nos han abrigado de principio a fin. Señor, no se había iniciado este día, pero ya tu gracia nos tenía envueltos. No se habían abierto nuestros ojos, pero ya tus brazos de amor nos cubrían. No habían salido, Señor, los primeros rayos del día, pero ya tus misericordias estaban fluyendo y operando para con nosotros, para con mis hermanos y hermanas, para con cada hogar, cada familia. Y qué bueno es saber, Dios mío, de que tu misericordia, Señor, se manifiesta para todos los que te aman, pero aún también, Señor, es tan grande tu misericordia que aún para aquellos que te han dado la espalda, Señor, también tu misericordia ha salido, así como el sol en este día, Señor. Padre, gracias por permitirnos disfrutar de todas tus maravillas. Tú eres un Dios que no cambias. Tú eres un Dios, Señor amado, que sigues firme en tu trono, Señor. No hay crisis en el reino de los cielos. Señor, no hay desazón en el reino de los cielos. No hay preocupación. No hay inquietud, Señor. No hay bancarrota, Dios mío, porque tu trono es trono firme y perpetuo por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesucristo. Mis amados, ¿qué tal si ustedes pueden ir a la palabra del Señor? Quiero que compartamos unos versículos en Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 17. Lucas 9, mis amados, versos del 10 al 17. Hoy, en este ratito de oración, quiero estar compartiendo el tema milagros creativos de multiplicación. Milagros creativos de multiplicación. Mis amados hermanos, qué bueno es saber que nuestro Dios no ocupa materia prima para hacer milagros extraordinarios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el único que tiene poder para crear sin materia prima. Cuando la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra crear que se emplea, mis amados hermanos, en el original en hebreo significa o se dice bará. En el principio bará, creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra bará significa crear sin materia prima. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, ¿sabe qué representa eso? Que Dios es suficiente, que envíe su palabra y lo que no está hecho, Él lo hace. Bendito el poder de Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, también muchas veces Dios utiliza los métodos más sencillos, más simples, más naturales, mis amados, para cumplir sus propósitos eternos y sus maravillas. Qué tremendo es cuando Dios utiliza, mi amado, lo que por mucho tiempo hemos tenido en nuestras manos y creemos que ya no tiene vida, o creemos que es limitado, o creemos que es imposible, mi amado, que de recursos naturales Dios pueda hacer un milagro sorprendente. Es precisamente la escena que vamos a ver en este momento, mi amado, que nos enseña a la luz de la palabra cómo Dios, de las cosas más pequeñas, para algunos inclusive insignificantes, son suficientes
mi amado, para hacer milagros creativos de multiplicación. Este es un lema y una bandera que hemos abrazado en el Centro Familiar Cristiano Labranza, de estar orando y clamando a Dios para que sus milagros creativos operen de forma sobrenatural. Así que sin más preámbulo, vamos a leerla. Tome nota, saque un cuaderno, un lápiz, porque yo sé que Dios traerá una palabra de fortaleza para tu vida en esta hora. Dice el texto: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que ellos habían hecho. Nótese, mis amados, que ya el equipo del Señor, los que representan la iglesia, los que nos representan a usted y a mí, mi amado, los discípulos, el pueblo de Dios, lo que Dios había ya separado para el ministerio, ellos vienen y le cuentan las maravillas que están viendo alrededor de su vida, de la iglesia y del ministerio. Y dice que tomándolos el Señor se los lleva aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Oigan eso, hermanos, hablándole el Señor Jesús del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Escuche la palabra bendita de Dios. Pero el día, oiga esto, hermanos, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, los discípulos, acercándose los 12 le dijeron: decid a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Mire, mis amados hermanos, qué sensibilidad la de los discípulos, ¿verdad? Después de ver milagros y el poder de Dios, pareciera que, mi amado, por un lapso de tiempo olvidan lo sobrenatural, mi amado, a tal extremo que inclusive pierden hasta la perspectiva de misericordia, de compasión por la multitud. Y simplemente, mis amados, le aconsejan, vea qué consejo le dan al Señor: que despida a la gente, porque ahí, como dice aquel refrán, no había cama para tanta gente. Él les dijo, y los confronta con la fe: dadles vosotros de comer. Verso 13. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes. Vea cómo, mis amados, se subestima inclusive recursos. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Aquí nos da el Señor un ejemplo, mis amados hermanos, de su relación con el Padre y su dependencia con el Padre. Y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Bendito sea Dios por su maravillosa y gloriosa palabra. Hermanos, lo primero que yo quiero hablar, mis amados, de 4 aspectos específicos que quiero compartir con ustedes, o 5 más bien. En primer lugar, para que usted lo anote, vamos a hablar de la crisis. Lo segundo es quiénes son los protagonistas de la crisis. Lo tercero es cuál es la misión de Dios en la crisis. El cuarto aspecto es los recursos de Dios. Y el quinto son los milagros creativos de la multiplicación. Repito, número 1, la crisis. Número 2, los protagonistas en la crisis. Número 3, la misión de Dios en la crisis. Número 4, los recursos de Dios en medio de la crisis. Y número 5, los milagros creativos de multiplicación en la crisis. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Los anotó?
Perfecto. Así que sigamos adelante recorriendo las bellas páginas de la palabra de Dios, que es una fuente inagotable de vida, de salud, de alimento y nutrición espiritual. Hermanos, el texto nos dice exactamente en el verso 12 que el día comenzó a declinar. El día empezó a llegar a su final proceso. Creemos que el mundo está llegando, mis amados, a una declinación de procesos y fases dentro de la agenda de Dios. Es cierto, mi amado, que hay una agenda global que cada vez más se fortalece, cada vez más se está robusteciendo. Hay una agenda entre poderosos, mi amado, que creen tener control y dominio del mundo, y en cierta medida sí. Pero esa agenda, mis amados hermanos, por más inversiones económicas, por más relaciones de poder de hombres, mis amados hermanos, esa agenda global humana está sujeta a la agenda soberana del Dios que hizo los cielos y la tierra. Nada, mis amados, bajo esta tierra, bajo este sol, bajo este, mi amado, mundo, nada se podrá mover sin el consentimiento, sin el permiso del Dios de los cielos, del Dios eterno. Absolutamente nada. El día está declinando, sí. La humanidad está llegando, mis amados, a perfilándose precisamente al final de su historia, de los tiempos. Todos los que amamos la palabra y los que hemos venido por gracia al conocimiento del Señor, entendemos lo que estamos viviendo. La iglesia, mi amado, tiene el beneficio, la gracia, la misericordia de Dios, que por causa del conocimiento podemos discernir los tiempos en que estamos viviendo. Estos son tiempos difíciles, sí, y son tiempos también finales, pero también son tiempos de gracia, de favor y de misericordia. Aún, mi amado hermano, la gracia de Dios está vigente. Aún la dispensación de la gracia está sobre esta tierra. Y les voy a dar solamente una evidencia de eso. Tú y yo, la iglesia del Señor, todavía estamos aquí. Y eso significa que la gracia todavía está latente y vigente, mi amado, para seguir viendo maravillas, para seguir viendo el favor de Dios, para seguir disfrutando de la misericordia de Dios, para seguir viendo milagros de salvación, de conversión, y como los que vamos a ver hoy, milagros de multiplicación. Aleluya. El día empezó a declinar. En medio de ese declive del día, surge una serie de acontecimientos y eventos, mi amado, que podemos relacionarlos a nivel macro con lo que está sucediendo en el mundo entero. En primer lugar, en medio de esa declinación del día, lo que sale a relucir son todas las necesidades de la humanidad. Y las menciono rápidamente. En primer lugar, mis amados, se evidencia que ese grupo de personas que la Biblia registra alrededor de 5,000, aunque vamos a ver que el milagro fue más allá de ese número, mi amado, cada uno de ellos iba en busca de una espiritualidad en el Señor. Había una necesidad espiritual. Yo sigo creyendo que aún en medio de tanta crisis y lo que estamos viendo, mis amados, hay muchas personas que han tenido que volver sus ojos a Dios. Hay muchos hombres y mujeres que en este momento y ante las circunstancias globales han tenido que reconocer, mi amado, su lejanía de Dios, y que la única fuente de provisión, de bendición y de sustento verdaderamente vendrá solamente de los cielos. Mis amados, son muchos los hombres y mujeres, mi amado, que se han dado cuenta de que su poderío económico, intelectual, mi amado, aún que sus estructuras religiosas, aún, mi amado, que el creer, mi amado, tener control y dominio del tiempo, de la vida, de la salud y de tantas cosas, hoy a muchos se le ha caído eso de la mano. Y han tenido que ir en busca de una respuesta. Y damos gracias a Dios por su misericordia, porque es precisamente a través de la crisis que muchos, mi amado, tendrán que volver su mirada al Dios bendito de los cielos. Así que, mi amado, en primer lugar, lo que encontramos en este declive es precisamente una evidencia de la fragilidad humana, manifestada en su búsqueda de lo espiritual. La multitud seguía a Jesús.
porque mi amado encontró en él verdaderamente una fuente que saciaba las necesidades del alma, del espíritu y aún del cuerpo del ser humano. Había una necesidad, mis amados hermanos, de alimento. La crisis, mi amado, obviamente seca fuentes alimenticias como las que estamos viendo. La producción se ha parado. Los trabajos se han detenido. Las fuentes, mi amado hermano, laborales en muchos casos se han detenido. Y hoy muchas familias, no pocas, muchas familias a nivel global, mis amados hermanos, prácticamente se han visto limitados en cuanto a la producción y a la provisión en sus casas y en sus familias. Esto obviamente para cualquier ser humano produce, mi amado, desesperación, produce agonía, produce aflicción, produce desesperación. Pero también el hambre, mis amados hermanos, muchas veces llevará al hombre a Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios que el hombre llegue a condiciones inhumanas para entender que hay un Dios en los cielos. Pero lamentablemente el corazón del hombre se ha endurecido tanto, mi amado, que Dios permite aún los momentos de hambre en la tierra, que no es el primero, ni posiblemente será el último. La Biblia registra muchos casos, muchos eventos donde fuertes hambrunas se habían manifestado a lo largo del camino, mi amado. Y hoy, mis amados, gracias a Dios que a pesar de lo que estamos viendo, todavía el Señor ha sido bueno y ha puesto el plato de comida, ha puesto el pancito en la mesa. Creo que de la gran mayoría, mis amados hermanos, que estamos todavía cobijados bajo este cielo. Necesidad del alimento, había necesidad del trabajo, porque obviamente sus recursos se estaban limitando, mis amados. Habían necesidades del techo a tal extremo que inclusive los discípulos le dicen que vayan a buscar dónde refugiarse, dónde dormir, dónde descansar y que vayan a buscar alimento para ellos. Y por ende, mis amados, también tenemos que hablar de la salud, la cual ha sido uno de los factores y elementos humanos que más está siendo golpeado en este momento. Ni la ciencia médica, ni la ciencia avanzada, ni las grandes, mi amado, potencias industriales, ni los grandes laboratorios pudieron presagiar todo lo que está sucediendo a nivel global, y hoy muchas de ellas quedaron sin respuesta. Mi amado, ¿no será este también un llamado de Dios para que la soberbia y la arrogancia de los que se consideran poderosos se den cuenta, mi amado, que el hombre seguirá siendo hombre, que el hombre seguirá siendo limitado, que el hombre seguirá, mis amados hermanos, siendo algo tan fugaz, algo tan efímero, como dice Santiago, como la neblina? Bueno, creo que es parte del proceso de Dios. Sí, hay muchas cosas que están declinando. Sí, hay muchas cosas que están llegando a su final. Sí, el tiempo, mis amados, está llegando, mi amado, a la hora cero. Y es importante poder identificar qué hace Dios en la crisis, por qué Dios la permite, cuál es el propósito de Dios. Entonces, el segundo aspecto que quiero hablar es, a la luz de este texto, quiénes fueron los protagonistas en la escena en medio de la alimentación de esta muchedumbre. En primer lugar, mis amados, nos encontramos en el escenario al autor de eterna salvación. Jesús, el primero que está presente en medio de la necesidad humana. Jesús, un Dios que no es distante. Jesús, un Dios que es cercano. Jesús, que al ver las multitudes, qué tremenda esta expresión, a pesar de los grandes templos, a pesar de los grandes monumentos, a pesar de las estructuras religiosas, a pesar de que habían en el entonces hombres doctos, mis amados, que se jactaban de conocer la ley, de conocer la Torá, de conocer los escritos, de conocer los profetas, de conocer, mis amados hermanos, a toda la revelación del Antiguo Testamento, y se jactaban de ello en las sinagogas, en las plazas y en diferentes lugares. A pesar de los grandes templos, mi amado, con inversiones millonarias como en nuestro tiempo, ¿sabe cómo miraba Jesús a las multitudes? Con compasión, con misericordia, porque dice el texto que Jesús miraba al hombre, mi amado hermano, como ovejas que no tenían pastor.
¡Qué expresión! A pesar de tener edificios, a pesar de tener liturgia, a pesar de tener templos, a pesar de tener guías espirituales, el Señor los encontró desamparados como ovejas que no tenían pastor. No se nos relaciona eso a este tiempo, que a pesar, mi amado, de que lamentablemente muchos nos hemos jactado de nuestros edificios, de nuestros avances, de nuestros logros, de nuestros terrenos, de nuestras propiedades y de todo lo que hemos adquirido muchas veces como iglesia, mi amado, es de preocuparnos que nada de eso verdaderamente esté produciendo una pastoral estratégica en Dios. Y esta expresión que el Señor les miraba como ovejas desamparadas que no tenían pastor, a la postre muchos, mis amados hermanos, hoy con todo y templos, con todo y edificios, caminan sin ese amparo, sin ese pastor, sin esa guía, sin esa paz, sin esa fortaleza. Pero qué bueno es saber que en medio de la crisis, en el escenario de la crisis, en el escenario de la adversidad, en el escenario del dolor, en el escenario de la enfermedad, en el escenario de la pobreza, en el escenario del hambre, hay uno que siempre estará presente, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Rey eterno, es el que amó de tal manera al mundo que vino precisamente para darle esperanza, y ese Cristo glorioso sigue estando presente en toda necesidad humana. El problema, mis amados, es que el hombre le ha dado la espalda a Dios, pero Dios siempre ha estado cercano al hombre. No es el hombre el que ha buscado a Dios. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, andaba buscando a Dios. Nosotros éramos ovejas perdidas, pero Él nos salió al encuentro. Aleluya, mis amados. Dejó no hace cuántos. El texto dice 99, mi amado, pero eso es un número figurativo, mi amado. ¿Cuántos, mi amado, el Señor dejó para ir en busca de nosotros? Bendita su gracia. El segundo protagonista de la escena en la crisis es precisamente los discípulos, que ellos nos representan como la iglesia. La iglesia no está escapando de la crisis. La iglesia no está al margen de la crisis. La estamos viviendo, la estamos sintiendo, la estamos palpando, la estamos sufriendo también. Pero hay dos cosas, mis amados hermanos, que quiero manifestarle de que puede suceder en medio de la iglesia. Y tengo que decir algunas cosas con preocupación y con muchísima inquietud. Esta crisis que estamos viviendo, número uno, fortalecerá a muchos creyentes. Será una fortaleza para aquellos, mis amados hermanos, que siempre han tenido como norma de vida buscar de Dios, amar a Dios, fortalecerse en Dios, alimentar su vida en Dios. Pero también tengo que decirlo, mis amados hermanos, que este tiempo de crisis va a evidenciar, mi amado, el descuido espiritual de muchos, lo que siempre ha sido, lo que siempre ha estado en el corazón de muchos. En este caso, hermano, los discípulos venían de ver las maravillas de Dios, venían de estar en fiestas espirituales, venían, mis amados, de regocijarse de ver maravillas del poder de Dios, pero se enfrentan a una crisis en la que aparentemente nadie les había avisado, y la reacción que toman es una reacción de indiferencia. Es una reacción, mi amado, de incredulidad inclusive, de falta de fe, de falta de amor, de falta de misericordia, aún estando a la par el Cristo de los milagros. Los discípulos, mis amados, en un acto insensible, le dice al Señor, la multitud es mucha, son muchos los que están aquí, y no podemos darle, oiga, algo básico, sí, esencial. No podemos darles alimento. Despídelos, que vayan a buscar refugio en otro lugar, porque nosotros no tenemos la capacidad ni tenemos respuesta para tanta gente. ¡Wow, mis amados hermanos! Después de haber visto el poder de Dios y las maravillas de Dios, ahora la incredulidad les embarga, ahora la duda, ahora, mis amados, la falta de amor y de misericordia se hace manifiesto. Por eso dije, el tiempo de crisis evidencia, número uno, la fe del creyente, o número dos, el descuido de los creyentes, no durante la crisis o en la crisis,
sino lo que ha sucedido siempre en su caminar cristiano. Porque el creyente, mis amados, que ha sido fiel, que ama a Dios, que vive para Dios, que confía en Dios, en tiempo de crisis, mi amado hermano, será más bien para él una oportunidad para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y el tercer protagonista que aparece es precisamente la multitud. Hombres, mujeres y aun niños, que esto representa a las familias. Es cierto, las familias hoy están, mi amado, siendo golpeadas. Las familias están siendo maltratadas en todo el sentido de la palabra. Porque, mis amados, yo tengo que decir que la crisis hace mucho tiempo que empezó a darse en el mundo entero. ¿No es cierto que las ideologías han venido a golpear la institucionalidad de las familias? ¿No es cierto que hace mucho tiempo venimos enfrentando diferentes crisis? Lo que pasa es que no nos habíamos apercibido posiblemente, hermanos, de todo lo que ha venido sucediendo en el mundo y cómo la institución del matrimonio, de la familia, cómo inclusive los niños están hoy, mi amado, siendo más que nunca perseguidos, maltratados a través de ideologías, a través de líneas de pensamiento cuyo fin y propósito es destruir nuestras futuras generaciones. Sí, hermanos amados, el mundo ha venido en crisis hace mucho tiempo, pero todo esto que se ha desatado en estos últimos días, mi amado, ha venido precisamente a sacar a la luz todo lo que ya de por sí ha estado maltratando a la sociedad. ¿Qué hacemos ante esto, mis amados hermanos? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? Y esto es lo que me refiero a través del punto número 3 del verso 13, la misión global. Jesús les dijo a los discípulos y nos dice a nosotros: dadles vosotros de comer. Pareciera una demanda ilógica en medio de una crisis, en medio de un momento de adversidad, en medio, mis amados hermanos, de limitación de recursos y ante una profunda demanda y necesidad humana. Mis amados, pareciera ilógico, pareciera impensado, irracional, que Jesús les diga a la iglesia, a sus discípulos: mis amados, denle ustedes de comer en medio de esta situación. ¿Cuál es el papel de la iglesia? El papel de la iglesia no ha cambiado, hermanos. El papel de la iglesia tiene que seguir siendo el mismo por el cual Jesús la dejó establecido. Ser sal y luz en medio de esta generación adúltera y pecadora. La iglesia sigue siendo la luz, mis amados hermanos. Jesús es la luz del mundo, pero también ha trasladado esa luz a nosotros a través del Evangelio para que alumbremos a aquellos que están en tinieblas. ¿Cuántas personas hoy caminan a tientas? ¿Cuántas personas caminan inseguras? ¿Cuántos, mis amados, ya no saben a dónde recurrir? Ahí estás tú y estoy yo como iglesia de Cristo para alumbrarles el camino, para darles palabra de aliento, para darles palabra de esperanza, para darle una palabra que les fortalezca, para que puedan entender que en Cristo hay seguridad, confianza y salvación. El papel de la iglesia no ha cambiado, hermanos. Dios no cambió la agenda por causa de lo que está sucediendo. El plan y propósito de Dios original es el mismo. No existe plan B, porque el plan A es perfecto. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor en su palabra. Nosotros, mis amados, seguimos teniendo el pan del cielo para que todo aquel que está hambriento pueda comer de ese pan y pueda saciarse. Nosotros tenemos también el agua, mi amado, que quita la sed al cansado. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi amado, el yugo que está sobre este mundo cada vez es más pesado. El pecado, la rebelión, el desenfreno, la inmoralidad, la injusticia, mi amado, y todo lo que se ha venido acumulando a lo largo del camino ha cargado al mundo entero.
pero hay una voz de esperanza, y esa voz de esperanza está en las manos de la iglesia. La iglesia sí tiene que seguir hablando de que hay salvación en Jesucristo. La iglesia tiene que seguir proclamando las buenas noticias. La iglesia tiene que seguir, mi amado, anunciándole a su casa, a su familia, a sus seres queridos, a sus vecinos, a su Jerusalén, a su Judea, a Samaria y hasta donde Dios lo permita. La iglesia tiene que seguir declarando y proclamando, mi amado, que hay respuesta en Cristo, que hay seguridad en Cristo y que en Él tenemos lo suficiente para poder transitar en medio de esta crisis confiando en sus promesas. El cuarto aspecto, mis amados hermanos, es el tema de los recursos que Dios utiliza en medio de la crisis. Bendita su gracia, porque Dios no ha dejado de provista ni a la iglesia ni siquiera al mundo, como lo decía al principio en la oración. Reconozca el hombre o no reconozca que Dios es el que nos bendice, mi amado hermano, Él sigue fluyendo sus misericordias. Me llamó la atención en estos días que muchos de nuestros gobernantes, mis amados, les cuesta mencionar el nombre de Dios y atribuyen los avances, atribuyen los logros, atribuyen que los casos no se han incrementado en Costa Rica gracias a su capacidad, a su intelecto, a su inteligencia, a sus metodologías y a sus planes. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama soberbia, porque lo único que no ha permitido que este país sufra más y que se desborde, mis amados hermanos, el sufrimiento y el caos en este país tiene un nombre, y ese nombre es la misericordia del Dios de los cielos. Nunca ha estado en la capacidad del hombre, mi amado, poder salvar la vida humana, porque el hombre que se apoya en el brazo de carne, mi amado, tendrá limitaciones, pero el hombre y la nación cuyo Dios es Jehová será bendecida por su mano. La razón por la que todavía este país goza de favores, mi amado, se debe única y exclusivamente a la misericordia bendita de Dios. Recursos. ¿Cuáles son los recursos, mi amado, que en este caso nos dice el texto que el Señor utilizó para producir esos milagros creativos de multiplicación? El verso 13 en la parte B dice: los discípulos, mi amado, en su incredulidad, en su razonamiento limitado, le dice al Señor: no tenemos más que 5 panes. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Qué nivel, mis amados, de incredulidad? Tengo un libro maravilloso que se llama El cristiano ateo o el casi cristiano. Precisamente los autores de estos libros hablan, mis amados, de la incredulidad que hay dentro de la iglesia. Que mientras un domingo proclamamos que nuestra confianza está puesta en Dios, pero cuando hay dificultades en la vida, cambiamos nuestros cantos y cambiamos nuestros himnos y dejan de ser alabanza para convertirse en una queja. No tenemos, dicen ellos, no tenemos cómo darles pan. No tenemos nosotros, a no ser de que vayamos y compremos. Bueno, mis amados, igual iban a ocupar recursos para eso. ¿Sabe qué es el problema de muchos de nosotros? Que hemos dejado de valorar y estimar las bendiciones que Dios nos ha dado. Muchas veces el conformismo, el tradicionalismo y la religiosidad nos ha hecho insensibles y hemos perdido la perspectiva, mis amados hermanos, de que todo lo que hoy tenemos en nuestras manos, mi amado, se debe a la gracia y el favor de Dios. Razón tenía, mi amado, el escritor Job cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Estaba hablando de la naturaleza humana, estaba hablando de la naturaleza, de la madre tierra. Salí desnudo de la tierra, era polvo solamente, y cuando vino el aliento de Dios sobre mí, pude ponerme en pie. Pero así como salí desnudo, desnudo volveré a esa tierra. Pero no es cierto, mi amado, que Dios a lo largo del camino son múltiples las bendiciones, los favores, las bondades que nos han abrigado y que nos han arropado.
Tenemos que cuidarnos, mis amados, de que aún en medio de la dificultad no subestimemos lo que aún seguimos teniendo. ¿Tuviste el pedacito de pan en esta mañana? Dele gracias a Dios si no lo hiciste. ¿Tuviste para el almuerzo, para la cena? ¿Tuviste, mi amado hermano, el aliento, el aire que respiras? ¿Has tenido un techo donde has podido descansar o donde podrás descansar? ¿Tienes una camita? ¿Tienes un abrigo? ¿Tienes algo, mi amado, que cubra tu organismo, tu cuerpo? Tienes que glorificar a Dios. El problema, mis amados, es que muchos hemos perdido la perspectiva de la gratitud. Como le decía Pablo a Timoteo, mis amados hermanos, que teniendo sustento y abrigo, tenemos que estar agradecidos con Dios. Necesitamos, en medio de la crisis, tener un espíritu de contentamiento. Demos gracias a Dios. Si hoy, mi amado, algo más podemos poner en el plato, demos gracias a Dios. Si más tarde o mañana hay ausencia de algo, demos gracias a Dios, porque Él siempre tendrá cuidado de tu vida, de tu familia y de todos los que están en tu casa. No tenemos, aquí lo que hay es un niño nada más. Lo vieron como alguien incapaz, quizás porque no produce, quizás porque no tenía trabajo, quizás porque no era un profesional, quizás porque no era un empresario, quizás porque no generaba o no producía. Y dicen, lo único que hay es este niño, que quién sabe a quién se le ocurrió darle 5 panes y un par de pescados. Algo meramente básico, apenas para sustentar a un niño. Pues precisamente es eso lo que utilizó Jesús para hacer su obra gloriosa. Confianza, mis amados hermanos, material. Esto es lo que ha estado en la vida de muchos y tenemos que reconocerlo, hermanos, delante de Dios. Muchas veces hemos sido, mi amado, prácticamente dependientes de todo lo material. No que esto es un pecado. Todos necesitamos el techo, el abrigo. Todos necesitamos fuentes de ingreso. Claro que sí. El problema no está ahí. El problema es que para muchos el materialismo se constituyó en su Dios. Y por eso descuidaron su vida espiritual. Pero ahora que hay carencia de bienes, mis amados, es cuando nosotros necesitamos externar nuestra confianza y nuestra dependencia en el Dios de los cielos. Bueno, a no ser de que vayamos y compremos, necesitamos finanzas, necesitamos economía, necesitamos dinero, porque lo único que se ocupa en la vida es plata para ser feliz. Ese es el lema en la vida de muchos. Pero la Biblia dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales que éste posee. Mejor es lo poco del pobre que la abundancia del rico, dice Proverbios, que ni siquiera eso le deja descansar, porque hay ricos que no duermen pensando en sus riquezas. Pero dice la palabra que el pobre o el que está limitado de recursos, pero que tiene un corazón agradecido, lleno de contentamiento, mi amado, aunque sea un pedacito de plátano con un caldito de frijol o un guineíto, mi amado, va a dar gracias a Dios por esa provisión. ¿Cómo necesitamos reconocer que Dios nos ha dotado de recursos abundantes? Una noche, en una ocasión, hermanos, en medio de una crisis personal, estaba precisamente orando en el altar y por causa de la ausencia de algunos recursos, yo estaba en el altar orando a Dios y le decía, Señor, y ponía así mis manos, Señor, tú sabes que con esto no me alcanza. ¿Cuántos han orado así? Sean sinceros y sinceras. Señor, con esto que tengo no me alcanza. Ayúdame, dame sabiduría, le oraba yo. Señor, dame sabiduría, hace como unos 3 años fue eso. Señor, tú sabes mis necesidades. Tú sabes, Señor, que necesito A, B y C. Señor, dame, no puedo, no tengo capacidad. Y me acuerdo que me levanté del altar y me senté para escuchar una reflexión de la palabra. Y Dios trajo una palabra precisamente a través de una hermana. Y solo Dios y yo sabíamos esa oración. Y esta hermana se acerca y me dice, Pastor, Dios me acaba de dar una palabra para usted, recíbala. No es que Dios a los cabezones nos habla de muchas formas y maneras. Y me dice, yo no sé qué tenía usted en su mano, pero en una visión yo miré de que usted le oraba a Dios y le decía, Señor, con lo que tengo en mi mano no me alcanza. Y saben, me dice ella, el Señor te dice que con lo que tienes en tu mano te alcanzará. Amado hermano y amigo, yo no sé qué tienes en tu mano. Puede ser algo muy pequeño,
Puede ser algo muy limitado. ¿Puedes extender tu mano y reconocer que tienes hoy? Pon tu mano ahí, dile, Señor, esto es lo que tengo. Pero mi amado, permítame decirle que el Dios de los milagros sigue siendo Dios. Aún con lo que tienes en tu mano, aún si no tuvieras nada en tu mano, aún si lo que tuvieras fuera como una gota de agua que se disipa, mi amado, con el viento, mi amado, o con el tiempo. Aún si no tuvieras nada, no olvides que el Dios de los cielos es el que crea sin materia prima. Pero aún, mi amado, estoy seguro que siempre hay algo en nuestra mano. ¿Qué es eso? Dios es un Dios de milagros. Y el quinto aspecto que quiero hablarles precisamente es sobre los milagros creativos de la multiplicación. Mi amado, Dios es un estratega. Pegue eso bien grande ahí en alguna pared, hermano. Raye la pared si quiere, le doy permiso, de por sí es suya. Y ponga en grande, Dios, mi Dios, es un estratega. El Dios de los cielos es un estratega. Mi amado hermano, ¿sabe qué hizo el Señor? Tomó lo que estaba en las manos de ese niño y empezó a lanzar una estrategia. Y la estrategia fue: sienten a estas personas en grupos de 50. Dios, mi amado, estableció como estrategia trabajar grupos. Grupos, ¿no les suena algo esto? Grupos pequeños. Mis amados, Dios empezó a diseminar grupos pequeños, como la estrategia que estamos y que vamos a hacer en el mes de mayo, mi amado, en medio de todo esto, en el Centro Familiar Cristiano Labranza. Una estrategia de cuidado pastoral a través de grupos de 10 personas, y luego lo vamos a compartir. Pero permítame decir, el Señor sentó a la multitud, 5,000 personas en grupos de 50. Porque Él es experto, como estratega que es, de lo mínimo llevarlo a lo máximo, de lo pequeño llevarlo a la grandeza, de la escasez llevar la abundancia, de lo que no hay hacer cosas extraordinarias. Ese es Dios, ese es Jesucristo, y no ha cambiado. De 5 panes y de 2 peces hizo una tremenda multiplicación. ¿Qué hizo el Señor como fuente de provisión? Número 1, si Jesús mismo alzó los ojos al cielo para bendecir al Padre, reconociendo que toda provisión, que toda dádiva perfecta, que todo regalo, que toda buena intención, que toda buena obra, que toda gracia, que todo favor viene del Dios de los cielos. Y dice su palabra, mis amados hermanos, que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra, mi amado, que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Jesús lo primero que hace, mi amado, es no depositar la confianza en lo natural que había, por pequeño que fuera, sino en el Padre. Así cada uno de nosotros tenemos que tomar lo que hoy tenemos, mi amado, y levantar nuestros ojos y decir, Señor, gracias, porque aún de esto tú puedes hacer cosas extraordinarias. Aún de mi pequeña fe, aún de mi limitada fe, aunque mi confianza sea muy débil y tenue, aún de ella, Señor, tú puedes hacer un milagro extraordinario. Te entrego mi fe, mi confianza, mi esperanza en ti, Señor. Tú sabes, mi amado, que tengo fe, pero auméntala más, como dijo aquel hombre. Y él bendijo. El Señor bendijo aquella pequeña porción de pan y de pescado. Así como Dios, para los que creen, bendecirá aquellas pequeñas porciones que hoy llegan a tu mesa, a tu casa, a tu trabajo, a tu salario, a tus cuentas o a lo que Dios te ha dado como medios de subsistencia. Y los bendijo y los partió. Porque cuando Dios bendice, es para compartir. Y esto tenemos que aprenderlo nosotros si no lo hemos aprendido. Si Dios te bendice, mi amado, no es para que atesores y almacenes. Dios te bendice para que bendigas. Dios te bendice para que bendigas. Dios te bendecirá para que bendigas a otros. Entonces Él los bendijo, los partió. ¿Y a quién se los da para que lo distribuyan? A la iglesia, a los discípulos, a sus aprendices.
Vaya lección, hermanos. Mientras ellos estaban poniendo la mirada en los establecimientos comerciales, en fuentes de producción, en el dinero, ahora calladitos, tuvieron que aprender, mi amado, que se habían equivocado buscando fuentes humanas cuando la fuente de provisión estaba en el Maestro. Jesús sigue siendo el Dios de los milagros. Y ellos se acercan, mi amado, y toman de las cestas y empiezan a distribuir. ¿A quién? Al pueblo, a la gente, a las multitudes. Y se produce, mis amados hermanos, la multiplicación gloriosa. De tal manera que dice el texto que comieron todos, que se saciaron y hubo abundancia y provisión aún para lo porvenir. Ese es el Dios de los cielos. Ese es el Dios que tiene labranza. Ese es el Dios de la iglesia, mis amados. Un Dios que no da, mi amado, limitadas sus bendiciones. Un Dios, como decía un apreciado supervisor nacional de nuestra amada Iglesia de Dios, y todavía lo dice, cuando Dios bendice, tiene la bendita costumbre de bendecir a manos llenas. Ese hombre es de apellido Aldana y su nombre es Roberto. Cuando Dios bendice a manos llenas. Dios, mi amado hermano, no es un Dios limitado, mi amado, es un Dios ilimitado, un Dios que bendice, mi amado, abundantemente. Dice, mi amado, la estadística según el texto, que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y aún a los niños, sin contar a las mujeres y los niños. Si le ponemos a cada hombre una mujer, esperando que así fuera, y poniéndole un niño, estamos hablando que el milagro fue de alrededor de 15,000 personas mínimo. Pero esto es un número solamente. ¿Podrá Dios dar alimento a su pueblo, hermanos? ¿Podrá Dios suplir las necesidades que tú y yo podemos estar pasando? Sí. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles? Las mismas que esta multitud andaba de alguna forma buscando y con necesidad. El Dios que da alimento, el Dios que da vestido, el Dios que da techo, mi amado hermano, sigue siendo el mismo Dios. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Es el Dios que te sana. Es el Dios que te alienta, es el Dios que te fortalece, es el Dios que te da paz, es el Dios que proveerá y multiplicará conforme a sus riquezas en gloria. Mis amados, yo les animo en esta noche a que usted, en una actitud de fe y de confianza, glorifique a Dios por sus milagros creativos de multiplicación. Que Dios traiga milagros creativos de multiplicación de salud para tu casa. Que haya abundancia de salud en tu casa. Que el manto de sanidad esté puesto sobre nuestras vidas, sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, sobre el esposo de la hermana. Aunque sea un incrédulo, aunque se haya endurecido por causa de tu fe, Dios podrá bendecirles y Dios les bendecirá. Yo no creo que de los 5,000 que estuvieran ahí, mi amado, todos verdaderamente tuvieran una intencionalidad espiritual. Muchos quizás solamente se acercaron a Jesús, como en muchas ocasiones, y Él también lo mencionó, porque les dio de comer y sació el hambre momentánea. El hombre que se acerca a Jesús solamente para un beneficio momentáneo, mis amados, volverá a tener hambre. Pero el hombre y la mujer que se acercan a Cristo confiadamente, mi amado, con una verdadera necesidad espiritual, el agua que recibirá del Señor saciará verdaderamente su sed y esa agua saltará en él para vida eterna. El hombre y la mujer que se acercan hambrientos al Cristo de la gloria para comer de ese pan del cielo, mi amado, nunca más volverá a tener hambre, porque en Él lo tenemos todo. El Dios creativo de los milagros sigue estando en vigencia. Bendecimos y glorificamos su nombre. ¿Qué le parece si oramos, mis amados hermanos? Que Dios traiga fortaleza
Que Dios traiga paz a tu vida, que Dios traiga aliento y que esta palabra te fortalezca en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra y tu misericordia que nos envuelve. Hay poder de Dios en la palabra. Hay esperanza, hay confianza y seguridad, Padre. Tu palabra, Señor, inyecta en nosotros un ADN más allá de lo natural. Tu palabra nutre nuestra fe, Señor. Gracias por esos milagros creativos de multiplicación que tú has hecho no en este tiempo de crisis y de adversidad. A lo largo del camino, Señor. ¿Cómo has cuidado de nosotros? ¿Cuántos momentos angustiantes y apremiantes hemos pasado? Y la respuesta siempre ha sido la misma. Tu fidelidad y tu gracia, tu favor. Señor, ayúdanos para que en medio de la crisis nuestra fe, Señor, se eleve lo más alto posible. Que como protagonistas de la crisis, porque la iglesia no escapa ni de sufrir también con el resto de la humanidad. No escapamos, Señor amado, de tener quebrantos de salud, emocionales, Señor, aún espirituales o económicos. Somos parte, Señor, de lo que está pasando en el mundo. Pero la diferencia es que tenemos, mi amado, en ti descanso, confianza y seguridad, Padre. Tenemos una misión, tenemos un llamado, y es seguir proclamando que tú sigues siendo Dios. Y que en ti hay recursos extraordinarios, Señor, que van más allá de un materialismo, que van más allá de una confianza, Señor, en fuentes de producción humana, Señor, sino que va a una dependencia absoluta y total, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Porque tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. Y esto se lo hablaba una iglesia que había tenido la generosidad de poder sembrar en necesidades, en las falencias, Señor, o en las carencias de la humanidad. Señor, gracias. Este no solamente es un tiempo para sembrar, también es un tiempo para cosechar lo que en los días, meses o años atrás hemos sembrado en confianza, en dependencia. Señor, reconocemos que en este tiempo, como siempre, tú has sido, eres y serás, Señor, el Dios de los milagros creativos, de la multiplicación. Multiplica, Señor, tus favores en medio de la iglesia, en medio de tu pueblo, en cada familia, en cada casa, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza y una palabra de confianza para todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Cristo, bendice a la iglesia. Bendice, Señor, a nuestra organización. Bendice a tu pueblo. Bendice a los pastores y pastoras, sus familias, sus hogares. Bendice a mis hermanos y hermanas. Ayúdales, Señor, fortaléceles en este tiempo de adversidad. Y que por sobre todas las cosas, nuestra fe se mantenga inamovible en este tiempo, sino que más bien aumente como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hijos, mis amados hermanos, gracias por este tiempo. Les bendigo, les animo en el nombre del Señor a fortalecerse en Dios. Hermanos, aquí tenemos respuesta para nuestra fe. Aquí tenemos respuesta para nuestras necesidades. Mi amado hermano, la ley de Jehová es perfecta y debe estar día, tarde y noche en nuestras vidas. Este es un tiempo para meternos en la palabra, para amar más la palabra, mis amados. Este es un tiempo para buscar del Señor, para fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Les bendigo, les animo a siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Buenas noches, que Dios les rodee con cánticos de liberación. Amén y amén.